Buenas noches, gracias de nuevo por permitirnos estar ahí en sus hogares. Como es ya una costumbre de este programa, pues traer diversas personalidades para que tanto ustedes como yo pues aprendamos. Eso lo vivo repitiendo, pero es que para mí es importante el aprendizaje, sobre todo de temas que no manejamos. Pero hoy me acompaña Gustavo Cosenza, él es un ingeniero estructural que quiere hablar sobre la situación de las viviendas en Guatemala. Aquí ha habido un boom de la construcción y lo que queremos saber es si ese boom de la construcción realmente está regido por normas, por leyes que garantizan que una vivienda no se va a caer al más mínimo movimiento de la tierra. Ingeniero, gracias por estar acá. Yo quisiera que empezáramos y que le explicaras un poco a los guatemaltecos, que bueno, no estudias en Guatemala, sino estás fuera, ¿dónde has estudiado y cómo te has preparado en los últimos años? Bueno, yo gané una beca del DAAD en el 2009 y entonces me voy a Weimar, Alemania, a estudiar en la Universidad Bauhaus y es una maestría de ingeniería estructural enfocada a fenómenos naturales, es decir, sismos, vientos, inundaciones y todo este tipo de fenómenos que causan pues, desastres en la ingeniería estructural. Ahí estuve 2 años en la maestría, la termino y después encuentro un trabajo en esta ciudad Coburg, en Bavaria, y desde entonces pues estoy ahí y pues el próximo año comienzo con mi doctorado, si todo sale bien. Seguro que sí, seguro que sí. Cuando se habla de estructuras, y sobre todo en países como los nuestros, donde cada año estamos sujetos a que vengan tormentas tropicales o intensas lluvias o un temblor o un terremoto, ¿qué es lo que está fallando en nosotros, digamos, en Guatemala? Sí, hay un problema serio en cuanto a normativa en Guatemala porque no existen normas que sean sustentadas por leyes, y eso es un grave problema porque no sé, o sea, si un puente se cae, por ejemplo, en Guatemala, al final no hay responsables, y ese es el problema que ha pasado en estos últimos 3 eventos. En Mitch en el 98, después el Stan en el 2005 y de nuevo en Ágata en el 2010. Incluso hay puentes que se cayeron en ambos, es decir, se cayó en el Stan y se construyó y se volvió a caer en el Ágata. Bueno, y no hay responsables, y ese es el problema, porque no es que sea la naturaleza la que destruye los puentes, sino que es por eso que la ingeniería estructural debe de prever este tipo de eventos y para eso diseñar las estructuras. Por ejemplo, en el caso de tormentas, las tormentas tienen un periodo de retorno de 100 años. Eso quiere decir que una tormenta muy muy grande se repite una vez cada 100 años y los puentes tienen que resistir esta tormenta. El problema aquí, digamos, cuando un puente se cae cada 5 años, está claro que no resiste pues esta tormenta que viene una vez cada 100 años y a veces no tiene nada que ver con lo estructural, sino que simplemente el puente se construyó a un nivel muy bajo y entonces cuando suben las aguas se lleva el puente. En Alemania, por ejemplo, también hay inundaciones y ellos, por ejemplo, en las casas marcan los niveles de inundaciones, porque como les repito, pasan una vez cada 100 años, es decir, tal vez la ve una generación, la siguiente ya no se acuerda y tienen todos los niveles marcados. Entonces cuando uno está en la ciudad, ve los niveles y saben hasta dónde puede llegar el agua. Y eso es lo que podría pasar en Guatemala, por ejemplo, en los puentes, porque hay un puente, se lo lleva el agua y vuelven a construir el puente en el mismo nivel, es obvio que se lo llevará el agua de nuevo, unos años después. Bueno, esa es una cuestión, como le digo, con la normativa, el primer paso, digamos, en un puente, una vivienda, una escuela, es diseñar la estructura. Para eso hay un ingeniero que lo diseña, después ese diseño, en base a unas normas, se presenta, en este caso al Ministerio de Comunicaciones, después otro ingeniero debe revisar el diseño, aprobarlo siempre en base a normas, y ya con un diseño aprobado entonces pasa a la construcción. Esa es una empresa subcontratada por el Ministerio de Comunicaciones, la empresa ejecuta lo que se aprobó como diseño y hay siempre una supervisión que evalúa que todo lo que se está ejecutando es correcto. Es decir, es un proceso largo y complejo en donde hay un control de calidad y por supuesto que hay responsables si se cae un puente.
O sea, digamos, en el stand aparecen 31 puentes colapsados en diferentes tipos, o sea, entre colapso total y daños severos. Del Mitch no tenemos información, del Ágata tenemos 48, de los cuales 20 son total colapso. Es decir, si es grave, pues esto. Sí se puede evitar de acuerdo a lo que nos estás contando, ¿no? Correcto, con la normativa. O sea, Guatemala urge de normas de diseño y construcción. Ya se han hecho pasos. La Asociación de Ingenieros Estructurales, Ingeniería Estructural y Sísmica de Guatemala ha hecho un gran trabajo. Ellos han preparado normas recomendadas para Guatemala y están sustentadas bajo un acuerdo, el artículo 3 de un acuerdo del Ministerio, y deben de ser respetadas siempre para las construcciones del Ministerio de Comunicaciones. Pero estas normas no son completas. Eso es un problema de que estas normas se refieren a otras normas estadounidenses. Y entonces es un poco complejo. O sea que hay que trabajar mucho todavía, ¿no? Sí, pero hay una solución, eso es lo importante. Ok, ya me hacen señas que tenemos que ir con los patrocinadores y al regresar vamos a hablar de lo que el ingeniero ha planteado en este momento como soluciones. Porque esa es la realidad, si hay soluciones para estas situaciones que cada cierto tiempo se presentan y como bien lo ha explicado él, se construyen puentes y al año siguiente de nuevo colapsan. Entonces sí hay que encontrar soluciones para que esto no continúe ocurriendo. Vamos entonces con los patrocinadores y regresamos en un momento.